Antes de comenzar con el montaje, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Asimismo, veremos que es compatible con diferentes modelos del grupo Volkswagen. En esta ocasión, la bola que vamos a montar es una desmontable vertical. Para el montaje de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. También tendremos que desmontar ambos pilotos. En esta ocasión vamos a empezar levantando el coche para quitar los tornillos de la parte inferior. En la parte inferior tendremos que quitar dos grapas plásticas que van a rosca en la parte central y dos tornillos en ambas esquinas. Con un Torx de 15 aflojaremos la grapa plástica. Una vez que lo tenemos así, podremos tirar de él y quitar la grapa. Y en ambas esquinas quitaremos el tornillo de Torx de 25. En el paso de ruedas, en este caso el paso de rueda derecho, quitaremos los tres tornillos que sujetan el paragolpes. También son tornillos de Torx de 25. Desmontaremos esta moldura del paso de ruedas para quitar un tornillo que se encuentra en esta zona de aquí. Para ello nos ayudaremos de la espátula plástica y haciendo un poquito de presión, por un lado por la parte inferior con la mano y por otra con la espátula plástica por el interior del paragolpes. Una vez quitadas las grapas, para evitar desmontar toda la moldura, nos ayudaremos una pieza plástica para ahuecarlo. Y veréis el tornillo aquí. En el lado izquierdo haremos los mismos pasos que en el derecho. Quitaremos los pilotos. Para ello, quitaremos el tornillo que lleva en la parte interior. En la parte interior nos encontramos esta ventana, la cual va premarcada, pero si os fijáis, tenemos que terminar de romper para poder acceder al tornillo que sujeta el piloto. Aflojamos a mano. Tiramos un poquito y ahora tenemos que liberar el enchufe. Para ello, quitamos la parte roja y pulsamos. Una vez hemos desmontado el piloto ya podremos quitar el paragolpes. Empezaremos primero por la esquina y en esta zona de aquí es donde tendremos que tener cuidado. En este caso me voy a ayudar del sacagrapas para liberar estas grapas de presión que tenemos aquí. En el lado de la izquierda haremos la misma operación, empezando por la esquina. Y ya podremos quitar el paragolpes, no sin antes desenchufar el conector de los sensores. Cuando retiramos el paragolpes nos encontramos esta antena. Puede ser el caso como en este que solamente lleva una o en algunos otros casos que nos encontramos en el lado izquierdo otra. Quitaremos la tuerca que la sujeta. Retiramos la antena. Quitaremos ahora el refuerzo y reubicaremos la antena como os voy a enseñar ahora. Quitaremos los tornillos que sujetan la barra antiempotramiento. Recordar que la barra no se utiliza. Volveremos a colocar los tornillos de la parte superior de la sujeción de la barra debido a que comunican con el interior del vehículo. De esta forma evitamos que entre agua. En la tornillería se nos incluye el tornillo para poder reubicar la antena. En este caso es un tornillo de 6, el cual introduciremos en este orificio de aquí y usaremos también la tuerca colocándolo en esta posición. Tendremos que poner la pieza con el tornillo de 10-40 en la parte más posterior, pero antes tendremos que poner la arandela de 12 sobre este orificio de aquí.
Esta arandela se pone porque en algunas ocasiones colisiona con la parte del chasis del vehículo. Una opción es que la podemos poner con la ayuda del tornillo que lleva lateralmente y que se quede sujeta, o yo un truquito que uso, es muy simple pero me ayuda. Cojo un poco de cera del mismo vehículo, la dejo sujeta así. Introducimos la pieza. Con cuidado de no tirar la arandela que hemos puesto. Pondremos el tornillo de la parte más delantera. Haremos lo mismo en el lado izquierdo. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Estos puntos van con los tornillos de 10-40 y arandela Grower. Con el tornillo de 50 con arandela de ala ancha y arandela Grower lo pondremos en el punto que sujeta el enganche y el cuerpo central. Misma operación en el lado izquierdo. Colocaremos la bola en el lateral derecho, tornillos de 12-25 con arandela Grower. En el lado de la izquierda el tornillo superior es de 12-25. Lo colocaremos de esta forma. Primeramente, la chapa de sujeción de la base de enchufe. Después, la anilla de seguridad. Colocaremos el tornillo de 12-35 con la arandela Grower. En este caso, cuando lo apretemos, tendremos que dejarlo subido hacia la parte de arriba, en la zona central, no en el orificio que vemos aquí, sino en este central, y subido lo máximo posible hacia la parte superior. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, procederemos a dar el par de apriete. 54 Nm en los tornillos de 10 y 87 Nm en los tornillos de 12. Para colocar el sistema abatible, tendremos que hacerlo de la siguiente forma. El tornillo que vemos aquí de Allen con la arandela puesto por la parte posterior. Aquí pondremos la pieza plástica y tendremos que poner esta muesca que enganche aquí. Y ahora ponemos la tuerca autoblocante por este otro lado. Lo dejaremos suficientemente apretado como para poder subir, bajarlo con la mano y que no caiga por su peso. Terminados estos pasos, es hora del kit electrónico y varias son las opciones que ofrecemos para este Volkswagen T-Roc. Una sería el kit Aragon Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos y llevando un cable de positivo hasta la caja de fusible. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragon CAN, el cual conectaremos en la señal de CAN bus en la parte delantera debajo del volante y una señal de positivo también en la caja de fusibles. Veréis lo sencillo y rápido que es de conectar. Vamos a ello. Para realizar la instalación yo lo hago de la siguiente manera. Coloco la base de enchufe sobre el soporte, paso el cableado a lo largo del tubo, sujetamos en varios puntos el cableado para que no se caiga y usaremos uno de los orificios ya preparados para pasar el cableado al interior. Y para acceder al interior y no destapizar el interior del vehículo, lo que hago es retirar la rejilla de ventilación. Con la ayuda de la espátula plástica hago presión sobre los dos puntos que lleva de fijación y ya tengo acceso al interior. Ya tenemos sujeta la base de enchufe. Si os fijáis, hemos hecho que abra de forma lateral. De esta forma, cuando tenemos bajada la base y el paragolpes nos va a quedar más o menos por aquí, evitamos tener que recortar la parte inferior del paragolpes. Hemos sujetado el cableado con bridas y ahora usaremos este orificio que lleva previsto el coche, el cual tiene un tapón plástico. Meteremos la instalación por el orificio y sellaremos con la goma incluida en el kit. Y como podéis ver, va provisto de un positivo directo y un positivo de contacto que si los necesitáis los tenéis disponible en nuestra página web. La instalación la vamos a acercar a la ventana del tapizado donde hemos quitado el piloto. Lo hacemos pasar desde abajo hacia arriba. Ahora tendremos que pasar el cableado desde la parte trasera hasta la parte delantera
para coger la línea de Cambus y el positivo. Os voy a mostrar cómo sin desmontar tan apenas vamos a poder pasarlo con facilidad. Abriremos la puerta trasera, abatiremos el asiento y quitamos el tapizado de entrada. Vamos a destapizar parcialmente esta zona de aquí. Nos ayudaremos de la espátula plástica, hacemos un poco de palanca y ayudamos el tapizado. ¿Veis qué fácil? Aquí tenemos el cableado del vehículo. Vamos a ayudarnos de una guía metálica para pasar el cableado desde aquí, desde la parte trasera hacia la parte delantera. Para localizar la guía, introduciremos la mano por el tapizado y enseguida vamos a notar que lo tenemos aquí. Vamos a coger la extensión del cableado, la cual conectaremos al conector y a la centralita. Estos dos cables naranjas son los cables de positivo, los cuales van ubicados en el 4 y en el 5 del conector. Nos aseguraremos, tirando un poquito de ellos, de que encajan perfectamente. Los conectaremos a la centralita sin posibilidad de equivocarnos, ya que son conectores únicos. La centralita la vamos a colocar en esta zona de aquí, con la ayuda del adhesivo de doble cara incluido en el kit. Y para colocar las masas tenemos este tornillo autorroscante, el cual lo podemos poner directamente sobre la chapa del vehículo. Y ya veis que queda perfectamente. Tenemos sujeto el cable a la guía y ahora tiraremos de ella y lo pasaremos hacia la parte delantera. Tendremos que destapizar esta moldura de entrada de puerta y para ello nos vamos a ayudar del sacagrapas. Para que salga de esta zona de aquí, hacemos palanca en la parte inferior y en la parte superior le damos un golpecito. Como veis, va saliendo. Introduciremos la guía metálica por la parte inferior y en la puerta delantera izquierda retiraremos esta moldura primero y después la parte de aquí. Como podéis ver, tenemos la guía aquí. Terminamos de destapizar y tiramos del cable. Con la ayuda de la espátula plástica introduciremos el cableado al interior. Lo dejamos colocado ahí y volvemos a cerrar el tapizado. Tenemos el cableado aquí y tenemos que conectarlo justo en la BCM que está aquí. Para ello tendremos que desmontar este plástico de aquí. Cogemos la maneta, abrimos el capó del motor, metiendo el destornillador en esta zona de aquí, quitamos una grapa que ahora os voy a mostrar cuál es. ¿Lo veis ahí? Podemos ya extraer la maneta. A continuación quitamos esta tapita que vemos aquí redonda y aflojamos este tornillo. Y ya podemos acceder a pasar el cableado hasta la BCM. Aquí vemos los tres conectores de la BCM. El que nos interesa es este de aquí, de la parte más trasera, este que os estoy señalando ahora. Tenemos que quitar primeramente este y este del medio para poder acceder al tercero. Ya lo tenemos fuera y ahora haremos el conexionado fuera. Tenemos que quitar primero la brida que sujeta el cableado, después liberar los dos pestillos a cada lado para que a corredera nos salga. Los pines a conectar son el 17 y el 16. El cable naranja marrón va en el pin 17 y para quitarlo vamos a hacer lo siguiente. Le haremos un poco de presión hacia la parte de arriba y en la parte del orificio que vemos aquí pulsamos, tiramos. Para no equivocarnos, vamos a coger también otra vez de la instalación que nosotros traemos desde la parte trasera y conectaremos el cable marrón naranja al 17. Extraemos ahora el pin 16.
cable naranja verde. Misma operación que la anterior. Pulsamos y tiramos. Y conectamos el cable naranja verde de nuestra instalación. Como veis, ya tenemos conectados los dos cables que vienen de nuestra instalación y ahora vamos a terminar el bucle. Conectaremos a esta ficha negra los dos terminales que hemos retirado de la instalación original del vehículo. Para no equivocarnos vamos a proceder de la siguiente forma. Yo pongo la pieza aquí donde van insertados los cables y me fijo bien en la posición para no causar ningún error a la hora de conexionarlo. Vemos que el cable verde-naranja está en esta posición exterior. A continuación pondremos el cable naranja-marrón. Cerramos y hacemos el clic. Ya lo tenemos conexionado. Este cable rojo en este caso no va activo, no es necesario conectarlo. Aquí tenemos el F28 que si comprobamos tenemos positivo directo. Usaremos el robacorrientes de fusible colocando el fusible en esta posición, dejando libre esta otra debido a que el vehículo no lleva ningún tipo de fusible y conectándolo al Faston que lleva nuestra instalación. Lo pondremos en esa posición teniendo en cuenta que este pin de aquí es el de entrada y sale por el cableado. Recogemos el cableado y cerramos. Después de realizadas las conexiones tendremos que hacer la comprobación. Siempre es necesario que exista un consumo mínimo. No podemos utilizar cualquier comprobador de LED. En este caso el Tow-Bar Tester dispone de unas resistencias las cuales simulan la carga de una bombilla. Como podemos ver, funciona todo perfectamente. Realizadas las comprobaciones de nuestro kit electrónico, podemos proceder al montaje del paragolpes. Y con esto finalizamos este montaje del Volkswagen T-Roc. Hasta el siguiente vídeo.